Bienvenido, esto es una emisión más de Periodismo en Plural, siempre con el gusto de saludarlo, por supuesto. Inmediatamente le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Isaac Sánchez Juárez, él es el responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido. Y Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Juárez. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Al contrario, son dos economistas, dos especialistas en finanzas, gente que sabe del tema de la inflación. Hemos decidido o quisimos invitarlos porque estamos a punto de vivir una nueva decisión del presidente de la República. Suponemos, y por eso ellos están aquí, para tratar de controlar la inflación. Y me refiero a este anuncio que hará el próximo 4 de mayo, esto ya en 2 días, el presidente de la República acerca del control de precios de algunos productos. Isaac, empezamos con usted. Sí, claro, Mirna. Bueno, a la gente que nos ve el miércoles, al parecer, será el momento en el que se anuncie cuál es la iniciativa gubernamental federal para el control de los precios. El presidente ha adelantado que se trata de precios de garantía. Ha hablado también de precios que él denomina justos. Ya a lo largo de la charla de hoy hablaremos de que en economía no existen los precios justos, existen los precios de mercado, es decir, los precios que se determinan por la oferta y por la demanda. Pero bueno, él como político, ¿verdad?, no especialista en economía, pues habla de precios justos porque está pensando, quiero creer, en el bien de la gente, en el bien de quienes votaron por él y bueno, trata de controlar el impacto negativo que tiene la escalada de precios. Al final del día no sabemos cuál es la iniciativa que va a proponer. Ha dado algunos trazos, 24 productos, habla de canasta básica, cosa que tampoco es fácil de definir. Yo he visto que muchos colegas periodistas, sobre todo, han estado hablando de canastas básicas, pero no tengo claro cómo la definen, porque la canasta básica para la gente que nos ve, pues es muy variada, dependiendo de quién nos está viendo. Entonces no es una forma fácil de determinarla y por lo tanto el Estado tampoco la tiene sencilla al momento de decidir cuáles son los bienes que son fundamentales. Por ejemplo, uno de los que mencionó el presidente es el papel higiénico. Entonces de entrada dices, ¿en realidad ese es un producto básico? ¿Es un producto indispensable que se tiene que proteger o garantizar su precio? Quedan algunas dudas. Entonces de entrada genera polémica, porque además lo que dice el presidente se parece mucho a quienes hemos estudiado historia. Quizás no lo vivimos, ¿verdad? Yo nací en el 78, entonces yo no viví específicamente el escenario, no tenía una edad adulta para vivir los 80s y los 90s, pero en los 80s y los 90s los gobiernos tenían escenarios inflacionarios tremendos, escalofriantes, diría yo, y entonces implementaron los famosos pactos. Los pactos para la estabilidad, los pactos para el fomento del crecimiento, los pactos para el control de los precios. Y lo que ocurrió, pues, es que esos pactos no funcionaron. Para poder corregir el problema inflacionario en México, se tuvo que recurrir a la autonomía del Banco de México. Se tuvo que crear un organismo autónomo que se diera la tarea precisamente de corregir el problema inflacionario. Y ese organismo autónomo tomó como instrumento algo que técnicamente se llama el rango de objetivos por inflación o la inflación por metas, que es un instrumento académico que se tomó de países desarrollados y que finalmente funcionó porque la inflación comenzó gradualmente a reducirse hasta llegar a un valor promedio del 3% hasta hace algunos años. Entonces, la iniciativa que propone el presidente podría ir en la dirección equivocada porque sería recuperar un pasado que fracasó y luego también el hecho de que si funcionaran los precios de garantía, los topes de precios, los controles de precios, pues se aplicarían en países desarrollados y los países desarrollados no aplican esta estrategia para el control de los precios. Ahora sí que fue un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que vamos mal, vamos en una dirección equivocada? ¿Cuál es tu opinión, Alejandro? Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que señala Isaac. Creo que confluyen varias cosas en los 80s para resolver la problemática de inflación, que se logra más o menos hasta el 93, que logramos realmente una convergencia sustancialmente bajista. O sea,
La inflación tope fue como de 172% en marzo de 1987. O sea, ahorita estamos en 7.7%, estamos lejos de calle al máximo histórico que hemos tenido en México. Y regresamos a un escenario debajo de 2 dígitos, o sea, abajo de 10%, más o menos en el 93. Y volvió a subir con la crisis de diciembre del 94, volvimos a llegar hacia un 50% y luego ya volvió a bajar ya hacia el 2003, 2002, a otra vez abajo de 2 dígitos y de ahí para la fecha hemos estado controlados. Y en mucho, tiene razón Isaac, ha sido el Banco de México. Pero también recordemos que en el 88, cuando entra Carlos Salinas de Gortari, se hizo un procedimiento de privatización de muchas operaciones que el gobierno tenía a favor o monopolizadas. Y entonces esa desmonopolización provocó competencia en los mercados y eso también ayudó a bajar los precios. Ahorita tenemos un banco central. O sea, en términos comparativos con lo que señalaba Isaac, pues ya tenemos el Banco Central. En realidad no necesitamos privatizar nada porque lo privatizable está privatizado. Entonces, realmente no tendríamos cómo hacer los cambios que ocurrieron en los 80 para que funcionaran hoy en día estos escenarios. Ahora, el gobierno actual, por ejemplo, en el caso de gasolina, y recordarás el 1 de abril cuando sale el decreto de que se sube hasta 20 y luego de repente se regresa a 16 y todo este asunto, tenemos que entender una situación. Nosotros logramos por medio de Onexpo Juárez, desde 2002, una homologación de precios con gasolina entre El Paso y resto país. Siempre tenemos que tener la gasolina más barata en la frontera. Y hasta la fecha lo hemos logrado, con diferentes mecánicas jurídicas, porque han cambiado las mecánicas jurídicas de los hidrocarburos, pero ciertamente ese ha sido el escenario de gasolinas. Desde febrero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios se dispararon mucho y a nosotros nos anidaron un extraordinario estímulo. Y entonces Juárez ya no tenía la gasolina más barata de entre Estados Unidos y México, sino la más barata de los tres, punto. O sea, estábamos en un escenario muy, muy bajo a costo del subsidio gubernamental federal. Bueno, detrás de todos estos escenarios de precios de garantía, esa es la clave. El gobierno va a poner el dinero en lugar del contribuyente, del consumidor. Para poder controlar los precios. Eventualmente el problema es que nos lo van a cobrar como contribuyentes, como impuestos. Y entonces el tema con el ejemplo de la gasolina es que, pues sí, tenemos una gasolina muy barata, en la inmediatez nos beneficia, pero tenemos que estar conscientes que nos lo van a cobrar tarde o temprano. Y ahora que vengan estos precios de garantía, lo que van a hacer es hacer una mecánica de garantía a los proveedores, de decirle, si tus insumos para producir el papel de baño, por ejemplo, se eleva su costo, entonces yo gobierno voy a entrarle con ese costeo, con créditos fiscales o alguna mecánica que nos la presentarán el miércoles, y entonces tú no vas a tener una repercusión en tus costos, por lo tanto no tienes por qué subirle el precio al consumidor. Esa es como la idea básica de una mecánica general de precios de garantía. El asunto es que ese costeo que va a asumir el gobierno, pues sí cuesta de a de veras. Y de nueva cuenta, en la inmediatez no va a haber movimientos inflacionarios en los 24 productos, pero el asunto es que dependiendo cuánto tiempo dure, puede provocar un hoyo en el esquema fiscal del país y generar un conflicto grave, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿y si no es así, cómo vas a controlar la inflación? Eso es bien importante, ¿no? Y ahí, si me permites, ese es un escenario que vive un gobernante de decisiones complicadas. Digo, para mí en ese momento es muy fácil criticar al presidente porque pues, yo no tomo esas decisiones, ¿no? Claro. Y técnicamente conocemos tendencias y circunstancias de lo que pasaría. Si no es eso. Pero el problema es que si no lo haces, si no lo estuviera haciendo, la inflación probablemente estaría más alta. Al menos con el tema de hidrocarburos. No sé con de precios de garantía. Pero sí sé que si a Juárez nos hubieran subido la inflación desde febrero a 20 y permitieran ahorita moverse la inflación cobrándonos el IEPS ordinario y que nos estuvieran cobrando 24 pesos por litro, pues sería lo ideal fiscalmente en términos de una perspectiva presupuestaria, pero la inflación quizás rondaría 10%, no tengo idea, ¿no? Entonces, es donde un gobernante tiene que tomar decisiones que quizá cuesten políticamente, pero tienen que hacerlo. Ahora, no quiero ensalzar al presidente tampoco, porque esta decisión de hidrocarburos la tomó Peña Nieto, la tomó Calderón e incluso Fox en algún momento del sexenio, aunque a él le fue mejor en términos de estar subsidiando. O sea, es algo que existe hace décadas. Cuando dicen, es que cambió el gobierno, pues no, es las mismas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente no hay una idea fresca y nueva que esté aportando este gobierno para resolver. Y el único que está actuando es el Banco de México subiendo la tasa de interés. Pero eventualmente esa tasa de interés aumentada va a tener otras repercusiones monetarias como tu tarjeta de crédito, un crédito en tiendas departamentales que son variables y suben.
ese tipo de esquemas que van a ser más conflictivos. Entonces, es un escenario muy difícil para tomar decisiones. Es un escenario donde tienes que entender que una gran parte de la inflación viene de fuera, o sea, viene importada y no hay nada que hacer al respecto. Y la parte interna es la que hay que corresponsabilizarse. Y entonces, por ejemplo, yo diría, antes de meter precios de garantía, a ver, ¿subiste el pasaporte este año? ¿La tarifa por pasaportes? Sí, pues no la subas. Oye, el peaje. Oye, la cuota para X, Y o Z circunstancia que hace el gobierno. Ahí el gobierno ya está provocando inflación con esas alzas que pasaron el 1 de enero, ¿no? Yo entiendo el salario mínimo y ahorita en otro momento comentamos sobre temas laborales, pero sí entiendo claramente que el gobierno en principio tiene una pauta de cobro de una serie de tarifas que nos cobra en diferentes servicios y que aumentan año tras año. Pero eso siempre sucede. ¿Pero para qué? O sea, tú dime, ¿al gobierno le crecieron los costos de manera exuberante inflacionaria cada año? No, quizá en el último año subió el papel del pasaporte, pero por ejemplo hoy en día ya no usan más que una computadora para tomarte datos y la foto, ¿no? Bueno, o sea, ya no se requiere una fotografía física. Pero entendemos que eso es para tener mayor gasto, mayor dinero y se supone que invertir en el país, que crezca, ya sabes. La cuestión es que es más funcional, un peso gastado en qué, que te provoque más derrama posterior o un peso que se gaste hoy y se anule su impacto. Y entonces, si tú vas a gastar en darle un dinero a una persona vulnerable directamente, está bien. Le resuelves un problema de hambre probablemente. No va a tener... Pero no hay una recurrencia del efecto de lo que pueda provocar ese peso, ¿no? En cambio, si tú provocas algo de inversión, ¿no? O sea, te reitero, si tú vas a gastar en ese estado vulnerable o en una carretera, tu impacto es diferente en la economía. Claro. Entonces, ahí es, bueno, y ya es otro tema completamente diferente, discutir el gasto público de las 3 esferas de gobierno, ¿no? Pero bueno, en concreto, precios de garantía son unos esquemas que van a presentar cómo van a operar. Tenemos una noción técnica relativa, pero no sabemos cómo lo va a presentar el presidente el miércoles. Es un escenario en medio entre precios libres y control de precios, porque control de precios es una situación en donde el gobierno dice todo lo que vale y punto, se acabó, nadie puede decir nada más. Eso no va a pasar. Entonces va a ser un híbrido que tendremos que evaluar cómo impacta. Vamos a ver si efectivamente son sobreproductos que realmente sean canasta básica 24. Y provoque una relevancia para la capacidad de consumo. Lo que nos va a costar, ¿no? Y eventualmente medir cuánto va a costar, ¿no? O al menos estar midiendo cada mes cuántos subsidios se le está entregando a ese esquema, porque algún día lo vamos a tener que pagar. Claro. Y en el caso, si no sucede así, si no es con los gastos, con estos precios de garantía, ¿qué otro escenario puede haber o la posibilidad de controlar esta inflación? Que dicho sea de paso, hoy se publicaba por ahí que la inflación va a durar lo que resta del año y posiblemente hasta el siguiente. Sí, claro, Mirna y Alejandro, pues la inflación es un fenómeno que no es transitorio. En este momento ya es un fenómeno pues de mediano plazo, podríamos decirlo, porque ya va más de año y medio que tenemos presencia de precios elevados. Y se espera que esto termine. En el laboratorio hemos estimado el primer semestre del 2023 y coincidentemente hoy Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en una cátedra en la UNAM, declaró que no, que se esperaría hasta el 2024 tener un escenario de precios elevados. Es decir, trasladó en el tiempo esta persistencia de la inflación elevada. Para la gente que nos ve, pues eso definitivamente es mala noticia. Me puse nerviosa, sí. No es posible. Y el Estado sí puede hacer mucho, el gobierno federal, pero no bajo la forma que ha propuesto inicialmente, sin saber, como hemos dicho, ¿cómo? Los detalles. Los detalles, Alejandro lo ha comentado un poco, es el tema, el gobierno tiene que favorecer la competencia, es decir, tiene que permitir que haya más participantes del sector privado en el mercado, que ofrezcan mayor cantidad de bienes y servicios. Hasta ahorita, ¿no? Un tanto, porque acuérdate que la estrategia actual ha sido un poco incierta, es decir, se han mandado muchas señales a los actores privados que no corresponden con el ideal, es decir, se generan dudas en cómo podrían operar y pues eso no es favorecer la competencia. Incluso se ha hablado de desaparecer el órgano de gobierno que favorece la competencia en el mercado. Entonces, ese es un primer mecanismo. Existen otros, podemos comentarlos en lo que sigue a detalle. El otro sería, por ejemplo, ya no gravar tanto a los empresarios, es decir, bajar las cargas para que ellos puedan tener un margen de actuación mejor. Es decir,
Hay otros mecanismos, el problema es que el efecto de esas medidas que diseñe el Estado no se ven en lo inmediato, y ahorita lo que el Estado quiere es inmediatez, algo ya. ¿Por qué? ¿Por imagen? Efectivamente, un poco creo que lo estaba diciendo Alejandro, así lo entendí, es un tanto la imagen, porque como gobernante tiene que actuar, se lo está pidiendo la gente, pero a la gente le digo que ya hay un organismo autónomo del gobierno que tiene como obligación constitucional el control de los precios, y no es el gobierno federal, es el Banco de México. Ok. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que nos expliquen más a detalle entonces por qué el gobierno federal se va a meter en esto y cómo nos va a repercutir. Dicen que mal, de qué manera. Y bueno, mucho, mucho más. Volvemos. Bien, nos quedamos con el entender entonces si ya existe un organismo que es el banco o está dentro del Banco de México que se encarga de hacer este control o mantener los precios. ¿Por qué entramos ahora por parte del Ejecutivo Federal a hacer ese trabajo? Bueno, existe el estímulo de carácter político, Mirna. El 2024 ya está a la vuelta de la esquina. Ya solo son, si mis cuentas no me fallan, son 29 meses para tener un cambio de presidente. Entonces, evidentemente, el partido en el poder no quiere quedar mal con la gente, sobre todo con los de menos ingresos. Y además porque la inflación se va a ir hasta el 2024, ¿no? Exactamente, se va hasta justo el año en el que se tiene que cambiar de autoridad a nivel federal. Entonces, es eso. Al final, claro que todos queremos que los precios bajen, que se controlen, pero otra de las medidas deseables es, por ejemplo, frenar la inseguridad, frenar la violencia. Ahí les va un dato. El mismo INEGI publicó el dato al mes de febrero de lo que es la producción del sector primario, y se observa una contracción de la actividad primaria. ¿Qué significa eso? Que los productores rurales están teniendo algunos problemas para llevar sus productos al mercado, y casualmente al mes de abril, en la primera quincena, que fue el dato que estudié, el 17%, si solo considero frutas y verduras, la inflación es del 17% en frutas y verduras, solo considerando esos productos. ¿Por lo caro que les cuesta a ellos? Porque están teniendo problemas para llevar a cabo, en el sector rural están teniendo problemas para llevar a cabo la producción. Entonces, ¿motivo? Pues el motivo está relacionado precisamente en algunos lugares con la inseguridad, con la violencia, con la extorsión, con las cuotas. Incluso que el precio del limón por eso se había elevado tanto. El aguacate, o sea, son muchísimos, frutas y verduras en general, estados como Nayarit, Sinaloa, Michoacán, etcétera, Veracruz, evidentemente. Entonces, yo creo que una política de control de precios pasa por ahí, o sea, pasa por estabilizar el país, por darle Estado de Derecho, que se cuide mejor la seguridad de la gente, de los productores rurales. Ahí está, yo creo, la cuestión. Y luego incluso la iniciativa, como se ha señalado por parte del presidente, ya ha generado dudas en el sector privado mayúsculo, es decir, en los encargados de tiendas departamentales. Algunas cadenas importantes, para no decir algunos nombres, ya la gente lo sabe, las grandes tiendas que hay en Juárez o en el país, y sus líderes dijeron, pues la verdad no veo razón para una estrategia de este tipo, porque yo como cadena comercial todo el tiempo estoy buscando generar un producto alternativo que tiene un precio menor para el consumidor. Y si es cierto, los que vamos al supermercado y si hacemos nuestras compras, ¿verdad? No mandamos a alguien. ¿Qué ocurre? Que yo puedo comprar la marca del grupo genérico y es mucho más barata que alguna otra marca comercial. Entonces puedo conseguir así frijol, puedo conseguir así tortilla. Pero bueno, entonces puedo conseguir muchos productos. Ellos van a cumplir con el mandato presidencial con esos productos. El problema es que no creo que lo cumplan, Mirna. Ahí te va. En el pasado, cuando esta estrategia se implementó, genera tres cosas. La primera es que genera escasez. Fíjense qué grave, escasez. Por eso yo mencionaba lo del papel higiénico, porque ya lo vimos con la pandemia, que en cuanto el presidente anuncie cómo va a ser la estrategia y diga, entonces la gente va a decir, ese bien, va a ser difícil conseguirlo. Y se van a ir en desbandada a comprar papel higiénico. Agua, embotellado. Y van a generar escasez. Entonces, iniciativas como esta genera escasez, genera mercados negros y evidentemente genera corrupción.
Porque si Alejandro o yo somos productores o vendedores y ya acordamos con el gobierno, ¿verdad? Pero llegas tú, Mirna, y me dices, no, fíjate que yo quiero pan y yo tengo la forma de pagarte por encima de lo que dice el gobierno que vale, pero dámelo primero a mí. Pues claro que te lo voy a dar así ahí detrás en los oscurito, decir, vente, Mirna, y entonces ahí te va el pan, me das un sobreprecio y no respetamos el acuerdo presidencial. Eso ya pasó. Y entonces la gente que nos está viendo, que tiene cierta ya edad adulta, mayor, se acordará de esto perfectamente con la leche, con el pan. Esto ya ocurrió con la tortilla. Es un escenario que ya vivimos y que por lo tanto no es deseable. O sea, toda intervención estatal está cargada de buenos deseos, pero al final tiene malos resultados, al menos en materia de control de precios. Y luego viene otra parte también, o sea, ¿cómo quieren control? Bueno, si es el anuncio que están haciendo y que se supone, ya lo veremos el 4 de mayo. Y por otra parte también está el tema de la inflación a los insumos, que esa es otra parte. Una es la inflación al consumidor final, ¿verdad? Y otra es a los insumos, a los materiales para hacer un producto. Esa es la que se va a subsidiar. O sea, el gobierno no va a subsidiar al consumidor final. El gobierno le va a decir al vendedor que le vende al consumidor final, no le subas el precio, aunque tus costos suban, tus insumos, sino yo te voy a subsidiar esos costos elevados. Y vamos a ver cómo van a evaluarlo. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. 4 de mayo. En una idea genérica de lo que significa un control de un sistema de garantías de precios y lo que dijo el presidente en los anuncios que ha hecho. Okay. Bueno, la inflación al productor es la principal marca para estar observando cómo puede desenvolverse eventualmente la inflación al consumidor. No siempre que sube una inflación al productor, ese es el nombre correcto de esta que dices de insumos, provoca a inflación al consumidor. Porque si a mi productor, somos competidores, me suben los costos, pero tenemos otros 6 o 7 competidores y ellos no les suben los costos o no pasan el consumo al consumidor el precio, pues yo no puedo hacerlo porque pierdo mi participación de mercado. Entonces, la competencia provoca que no necesariamente se suban los precios, aunque a los productores les hayan aumentado. Pero como vendaval a todos les aumentan, pues ahí sí vemos lo que está pasando ahorita. Van trasladando poco a poco los precios. Hoy en día el INPP, el Índice Nacional de Precios al Productor, anda más o menos como en 10.50 anual. La inflación al consumidor está en 7.70, 7.50. Entonces, obviamente está un poco más baja la de consumidor, porque de nuevo, no es tan fácil traspasar el costo a los consumidores. Eventualmente ocurrirá. En estos 24 productos, lo más probable es que se genere una especie de bloqueo en donde digan, si tú quieres mantener tu subsidio proveedor, pues no subas el precio al consumidor. Y entonces pues hagan alguna mecánica de revisión de precios y demás y lo congelen. Pero la consecuencia normal, natural, es lo que señala Isaac. Okay. Escasez, mercados negros, corrupción, no pago de impuestos, conflicto. Ahora, ¿esto lo puede detener el sector empresarial, las cúpulas empresariales? Se podrían hacer, mira, como va a ser un decreto presidencial, mira, recordemos que solo una modificación a la Constitución no puede ser atacada jurídicamente. Todos los demás actos, o sea, cambios de leyes, decretos presidenciales o de un secretario, una circular, un oficio, todo puede ser atacado con amparos, ¿no? Un acto o una omisión de autoridad. Entonces, ¿los empresarios se pueden amparar? Se podría evaluar. Claro que el llamado del presidente es de concordia, es de buscar un escenario de acuerdos. Y hay una cosa paralela que está pasando. El 21 de abril hubo una reunión en el Istmo de Tehuantepec alrededor de la inversión extranjera con Estados Unidos. En particular estuvo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y un grupo de empresarios. Y de hecho se hizo medio famoso porque algunos de la oposición lo vieron como que un ataque al presidente y otros como que un buen acuerdo. A nosotros en IMEF nos presentaron al Consejo Directivo Nacional. Uno de esos empresarios nos hizo una plática de lo que él piensa de lo que pasó. Ese empresario es el dueño, bueno, no es el dueño, es el director de una de las empresas que fue removida de Mexicali por medio de uno de estos acuerdos de mano alzada que hizo el presidente y que ahorita acaba de actualizar su decisión de inversión a Veracruz. Es una cervecera. Bueno, él dice y plantean todos en el escenario de la reunión, que es pública, está en YouTube, o sea, no voy a hablar algo que él platicó en oscuro, que hay un posicionamiento muy claro de acuerdo y que lo reitera Joe Biden ayer en un tweet, una posición de acuerdo entre Estados Unidos y México muy clara de empezar a jalar inversión ya
desde China, desde otras naciones que tienen conflicto con la escasez y otros procesos por el COVID, a México. Y entonces más inversión extranjera. Entonces, eso pudiera ser un catalizador que la productividad ayude junto con momentáneamente precios de garantía a controlar un poco los Por precios. eso se va a aventar. Pero requiere de una verdadera posición contra lo que ha venido pasando y que ahorita señala Isaac, de estos anuncios erráticos en contra de la inversión privada. O sea, tiene que ser muy clara la posición de la Presidencia de la República. Arropamos la inversión, para adelante ¿O de las la empresas. inseguridad? Bueno, aquí en principio de esta inversión. ¿Y qué inversión en principio? Va a ser fábricas, algunas que podrían llegar aquí a la región, pero muchas otras que pueden llegar alrededor del Istmo, sí y solo sí ejercen el inicio de todo el gasto que se requiere de carreteras y trenes para pegar los dos océanos, ¿no? O sea, no va a haber como el canal de Panamá agua, un canal, simplemente va a ser infraestructura férrea y carretera. Entonces, si empiezan a gastar en eso el gobierno, cosa que va a ser lento, veremos poco a poco y llegar más y más inversión. Y si algo le ha faltado al país en los últimos 6 años, es inversión. Entonces, y por 6 años me paso del sexenio del presidente actual. O sea, desde los últimos 2 años del sexenio anterior empezó a fallar la inversión. Entonces, desconfianza, 1000 temas. Esto podría reactivarla. Y pudiera ser, no es una garantía, que ayudara a minorar el impacto inflacionario, ¿no? Sí, pero eso será... pues, Pasatiempo. Por eso lo del 2024 que dice Llorio hoy tiene mucho sentido, ¿no? urge en estos momentos. Sí, se requieren medidas urgentes, la mayoría lo queremos, creo que incluso nosotros, ¿verdad? Porque estamos pagando ya precios muy elevados por, sobre todo alimentos, yo creo que es donde es más notorio. Es extraordinario. Es extraordinario y lo notamos, y la gente de menos ingresos, perdón, Claro, escasos ellos jamás. recursos, pues es quien peor lo vive, porque normalmente tiene que sustituir los productos buenos por los productos chatarra, que son más baratos. Y Exacto. entonces vienen problemas a largo plazo de salud, pues, Lo que, estamos que viviendo van a tener un actualmente. impacto severo. Digo, si antes se supone que tenías para comprar verduras o ahora pues con más ganas. Ahora, puede haber también dentro de este anuncio, ¿se valdría un aumento de sueldos? ¿O aquí ni al caso y ni... Puede pasar, por supuesto que puede pasar. El gobierno es titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que con fundamento de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo determina en conjunto con Coparmex como sindicato patronal y con los sindicatos laborales el destino del salario mínimo cada año. Y lo hace cada año porque así, después de la convergencia inflacionaria que logra Banco de México entre el 96 y el 2003, pues ya no se necesita estar subiendo el salario mínimo a cada ratito. Pero si tú ves las declaraciones de CONASAMI en el 86, por ejemplo, cada 3 meses subían el salario mínimo, ¿sí? Bueno, ¿podríamos volver a ese escenario? Claro que podemos volver a ese escenario. O sea, no hay ninguna ley que lo impida. La CONASAMI puede reunirse a mediados de año y decir, ¿qué onda? ¿Subimos el salario otros 10%? Pues órale, va. El problema es la secuela de impactos que provocas. Hoy decía en la mañana, en otro tuit, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, dice, el incremento de gente que gana un salario mínimo es impresionante en los últimos 3 años. Porque como ha subido tanto, Claro. ha captado a más gente que ya no le suben el salario a 2 salarios mínimos, ¿no? Sino que queda Como aquí, compaginado en este esquema, como aquí en Juárez. Y entonces el problema de eso, hay un truco laboral en materia fiscal para esos efectos. Una persona que gana un salario mínimo exactamente no puede ser sujeto a retenciones de impuesto de la renta ni cuota obrero patronal. Pero si tú le pagas un centavo más, o sea, ya no es un salario mínimo. Entonces ya le puede hacer retenciones y se lleva menos. Y luego encima aquí en el Estado subimos el impuesto sobre nómina, lo platicamos en diciembre aquí, pues un 33%. Digo, el gobierno decía que un punto porcentual, pues sí, pero de 3 a 4% pues es 33%. Y en la base salarial, entre menos gana el trabajador, el impacto de aumento de impuesto sobre nómina es mayor para la empresa. Entonces, todo eso confluye en elementos inflacionarios. De una u otra forma, te sube el costo laboral, te sube el costo fiscal. Y hay otros elementos que ahorita platicábamos antes de empezar, Isaac y yo. Tienes 5 años con modificaciones laborales, desde la constitucional, que de hecho aquí en Chihuahua vamos a ver ya los cambios en unas semanas, que es que ya no haya junta de conciliación. Bueno, sí va a seguir estando la junta de conciliación, mismo, ¿no? pero van a con abrir otro los nombre. tribunales laborales. Y mecanismos procedimentales. Pero también vienen temas como el outsourcing que desaparece, el REPSE que se genera,
Pero eso es bueno, el que desaparezcan las agencias de empleo, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Estaba mal que se abusara de los derechos de los trabajadores, Ok. pero que desaparezcas mecánicas de actividad económica no me parece lo ideal. Y lo que pasa cuando haces por decreto esas cosas es que siguen existiendo en escasez, en mercados negros y en corrupción, ¿no? Entonces, pues bueno, y por otro lado, a quienes los obligaste a registrarse en el famoso sistema especializado, de REP se le llaman, pues los abogados que les hacemos ese servicio, cobramos, ¿verdad? Y los contadores que les ayudan a hacer las declaraciones especiales que hay que hacer, cobran. Entonces son costos que no existían antes y que crecieron de repente. ¿Qué crees? Esos costos se trasladan al cliente y esos costos eventualmente llegan al consumidor. Bueno, ahorita hemos escuchado titulares de 8 columnas de prensa, posibles vacaciones a 12 días como mínimo. Acaba de aprobarse en comisión laboral de la Cámara de Diputados el jueves pasado, paternidad pagada por 20 días por parte del patrón. Se discute de repente aguinaldo, se discute. Entonces, todos esos elementos eventualmente llegarán. Algunos son caprichos legislativos o mecanismos para ver que hagan cosas. Trabajo de 36 horas en lugar de 46. 48. Algunas otras cosas sí son acuerdos internacionales con la Organización Internacional ¿Cómo esa? de Trabajo. No, por ejemplo, la de paternidad, pero no pagada por el patrón. La de jornadas reducidas son intentos en otros países que han tenido en algunos casos éxito, otros están experimentales. ¿Aquí en México no se aplicaría? Puede ser con el asunto de mezclarlo con el teletrabajo, que también está por salir la nueva reglamentación. Por la pandemia. El único tema es que todo esto cambia la estructura de costos laborales. Si antes me costaba un empleado 261 pesos diarios, que ese es el salario mínimo, pues ahora va a ser 261 más la proporción de su vacación extendida al doble, más la proporción de su aguinaldo mayor, más la proporción de que si es papá tengo que pagarle yo en vez de que con el seguro social que ya pago, el seguro social que paga la incapacidad. Y entonces los costos crecidos laborales, ¿de dónde crees que va a salir ese dinero? Claro. De los precios a mi consumidor. Claro. No hay ningún otro lugar donde puedan salir, no hay magia. Entonces, excelente que mejoremos la calidad de vida de los trabajadores, pero tenemos que estar conscientes, cuesta, y el costo lo pagamos todos los consumidores. Entonces lo mejor sería seguir así, oferta y demanda. El asunto, yo te diría que es muy fácil verlo comparado con cuando el 1 de enero de 2017 con la gasolina que se estalló fortísimo, ¿no? Fue el peor momento para hacer algo muy bueno en los mercados. El gobierno de aquel entonces liberó la gasolina en el peor momento, cuando estaba apuntalada a nivel internacional sus precios. Si lo hubiera hecho en 2016, a principios de 2016, hubiera sido muy lento el proceso de aumento de precios que hubiéramos percibido y el proceso inflacionario no hubiera sido grave. Okay. Pero de un día para otro te da el golpe, pues olvídate, ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar aquí en enero, el 1 de abril, cuando nos subieron la gasolina a esos 4 pesos? Se retractaron, pero el punto es que eso iba a pasar, un impacto muy fuerte. El hacer todas estas confluencias de cambios a favor de los trabajadores o a favor de otros vulnerables es positivo, pero tiene un costo que viene sumado al costo de la guerra, que viene sumado al costo de las reminiscencias del COVID, que viene sumado al costo de otros impactos negativos que ha provocado el gobierno con sus políticas públicas. Entonces, pues el escenario es perfecto para que la inflación se sostenga hasta el 2024 o 26 en una de esas. A menos que funcione este tema del control de precios o de los precios de garantía. Son demasiadas confluencias. Yo no siento que una cosa sea mágica para resolver. Son demasiados elementos que suman. Bien, nos tenemos que ir a un corte comercial y volvemos con más. Bien, y con todo este escenario que le decía a los invitados, ya algo bueno, una buena noticia, pero desgraciadamente no, el escenario no es bueno. No, de corto plazo no, y el corto plazo ya sería, al menos para mí, pues ya lo que es el 2023, el 2024. O con las inversiones que mencionaba Alejandro. Alejandro hablaba de inversiones en esta parte del el sur del país, a lo mejor por pero ahí si podría... China sigue con los problemas que tiene. Tienen de COVID. momento, No es ¿no? tanto por la visión de China, es más un tema de decisión de las manufacturas estadounidenses. Sí, Ok. es complejo. Yo Y creo, obviamente México pues es el que El ganón. tiene ahí la mano.
Sí, es complejo decirle algo positivo a la gente porque además tenemos otra cosa que no era necesariamente el tema central del día de hoy, que es la falta de crecimiento. Alejandro decía, viene inversión, pero ojo, al menos técnicamente, si la inversión se reactiva el crecimiento. Y si se reactiva el crecimiento, se reactiva la demanda. Y si la demanda se reactiva, incrementan más los precios. Es decir, no necesariamente la inversión en este momento podría ser una solución, podría ser un elemento que presione más los precios, porque ahorita los precios son producto de problemas del lado de la oferta. Entonces no es un problema de demanda, porque la demanda realmente está deprimida y lo están mostrando las cifras. De hecho, estaba leyendo un artículo de Project Syndicate, que es una organización de economistas en el extranjero, que básicamente señalaba que este tema de inflación se está viviendo en todo el mundo, y particularmente en países emergentes, Brasil, Argentina y evidentemente México, y que ellos no veían la posibilidad de que esto se corrigiera porque continúa el tema de problema de cadena de suministros que va a seguir así por varios años más, y lo que es peor para la gente que nos ve, para que tome nota, estamos ante un cambio de modelo económico, de forma de producir, de forma de consumir. ¿Por qué? Porque ya hay incluso problemas para acceder a ciertos suministros dentro de la cadena industrial. Ya no es un tema de que cuesten mucho, sino es un tema de que ya es difícil conseguirlos. Hablan, por ejemplo, de materiales raros o metales raros que son muy difíciles de conseguir, que se utilizan en todos los dispositivos electrónicos. Entonces eso va a seguir proliferando precios elevados de esos electrónicos y en consecuencia eso en cierto sentido vendría a ser inflación. Pero hay más, el tema también del sector rural, el cambio climático, señalan ellos, está teniendo ya un efecto importante sobre la calidad de la tierra y sobre su productividad. Por eso los productos del sector rural cada vez van a ser más caros. En la medida en que el planeta esté cada vez más contaminado, va a ser más difícil llevar a cabo la producción de alimentos, y eso evidentemente va a hacer que los alimentos también sumen a la inflación. Es decir, parece que nos vamos a un cambio de época en la que nuevamente vamos a vivir con precios muy elevados, y lo que tú decías, ¿y el gobierno va a favorecer salarios elevados? No necesariamente, y de hecho no es deseable que lo haga, porque el salario para la gente que no ve es un precio, es el precio de mi trabajo. Es como si yo me vendo, ¿verdad? Me vendo como profesor para enseñar a los chicos. Bueno, pues el Estado me paga por ese servicio, está pagando por un servicio que es el que yo ofrezco, soy un precio dentro de la economía. Si la universidad dice, ¿sabes qué? Te voy a subir el salario 150%, yo estaría feliz. Sin embargo, eso va a trasladarse a la inflación, y lo que va a ocurrir es que los precios suben así o más, de tal forma que lo que los economistas llamamos el salario real se deprime. Y entonces, en términos reales, aunque yo nominalmente esté ganando mucho, realmente no puedo adquirir tanto. Y era lo que decíamos, ya pasó, eso ya ocurrió en México. Por eso el Estado no debe de intervenir. Es decir, el Estado tiene un mecanismo, por decirlo de alguna forma, es el Banco de México, tiene la demanda para alterarla en función de las circunstancias, pero también tiene un límite ese instrumento. Entonces dejemos que lo ocupe. Y la otra parte es que sea el mercado y las condiciones que el árbitro, en este caso el gobierno federal, puede generar para esos participantes sean las mejores, y de esa manera un poco se vaya ajustando el mercado. Y la otra que apuntaba muy bien Alejandro, la inflación no es interna, en su mayoría la inflación es externa, es importada, es producto de economías interconectadas, y esa es la otra tendencia que se viene para la gente que nos ve. No sé si ya lo notaron. Antes era la globalización o la mundialización, como le quisieran llamar, es decir, naciones integradas, donde todo cada vez estaba más interrelacionado. No, hoy ya viene otra tendencia, es un cambio de época, y lo que viene es un nuevo proteccionismo, es decir, es un nuevo encerrón de las economías nacionales. No va a suceder otra vez porque está la gente preocupada y bueno, esto será mañana o el próximo año. No, esto es para los próximos 20 o 30 años, pero ya ha comenzado. Es el proceso de transición que estamos viviendo. A mí lo que más me preocupa es el tema ambiental. Es decir, el ambiente está poniendo límites severos al proceso productivo, a nuestra forma de vida actual. La tenemos que modificar. Si no la modificamos, prácticamente nuestras posibilidades de supervivencia son muy limitadas. Es algo realmente grave. Hablando de ambiente. Hablando de ambiente. Ecología. Porque al final recuerda a Mirna, Alejandro, pues de dónde, o sea, estamos aquí gracias al agua, estamos aquí gracias a los alimentos, estamos aquí gracias al aire limpio. Esos son los fundamentales de una economía. Si esos fundamentales comienzan a deteriorarse, pues nosotros tenemos muy pocas posibilidades de seguir existiendo.
Entonces hay que cuidarlos muy bien. Ese es el fundamental del proceso productivo actual. Hace un momento decías tú, si hay un aumento de precios, de salarios, entonces va a haber un aumento de inflación, que no se supone que eso ya estaba regulado, o al menos fue el discurso que se dio cuando sacaron los salarios mínimos en Infonavit, En la economía todo está concatenado de alguna otra manera, con mayor o menor incidencia. Cuando los salarios mínimos no solo eran la percepción de un trabajador sino que ganaba ese nivel, sino se basaban en las multas, las sanciones y créditos y demás. Mover el salario mínimo tenía una implicación inflacionaria fuerte. Cuando se desindexan y se crea la unidad de medida actualizada, la UMA, pues se presupone que ya no tienes ese impacto o incidencia tan grave. Sin embargo, subir el salario mínimo, por ejemplo en Juárez, 100% en 2019, claro que tiene un impacto inflacionario. Pensar que no es absurdo. Quizá es mínimo, sobre todo si trabaja en el IVA y tienes otras ventajas de competencia. El comercio localmente tiene muchísima competencia con El Paso, Texas. Eso ocurrió en 2019, teníamos libertad para ir y venir muy fácilmente, ¿no? Quienes teníamos visa. Entonces, no es fácil con competencia subir los precios y trasladar la inflación, pero de que existe, existe. O sea, la elevación de costos existe. En el caso de este momento de darle una continuidad de alzas salariales, sumado a todos estos derechos laborales que se van a agregar y sumar costos, sumado a la inflación importada, sumada a la inflación existente, sumada si de repente pasa un huracán y provoca un problema en cosechas, o la inseguridad en algunos procesos agrícolas o algunos otros aspectos que están pasando. La guerra con Ucrania nos está provocando problemas, por ejemplo, con los fertilizantes, que están subiendo mucho sus costos porque se hacen en Ucrania, sucede, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas, obviamente los hidrocarburos, terminan repercutiendo a fuerza, sumando, hasta que bulle y se genera un conflicto inflacionario. Estamos en un ciclo de inflación alta, pero tampoco estamos en 1986 con 172%, ¿de acuerdo? Bueno. O sea, sí tenemos que comprender las dimensiones. No está muy mal lo que está pasando. Repercute, va a generar pobreza, va a generar conflicto. Está muy mal comparado con esos años, pero esos años fueron así como... Fueron atroces, claro, y el 95 con 50% fue muy conflictivo, pero yo creo que el gobierno tendría que trabajar más en las políticas de competencia, de inducir la competencia, de evaluar los temas fiscales, de cómo los tiene. Digo, son presunciones, pero se presupone que al bajar las tasas subes el número de contribuyentes que potencialmente pudieran pagar porque pues, es más económico. No es una regla a fuerza, pero hay cosas que pudieran pasar al respecto y desinflacionar desde el gobierno en cierto alcance. Empezando de nueva cuenta por los derechos, nada más, que no son muchos, que no es tan impactante inflacionariamente, pero que sí trabajar un poco en ello el gobierno lo ayudaría. El impuesto sobre nómina este año subió en el Estado. Sí. Se presupone que el próximo año va a bajar 50 puntos base y luego otros 50 para volver a 3. Esa es la promesa. La promesa, exacto. Si es cierto, pues es un mecanismo desinflacionador, después de inflacionar la economía, ¿va? Pero es un mecanismo de desinflación, o sea, que habrá que ver qué tan impactante o incidente es en toda la inflación real, ¿no? Es probable que se dé con este anuncio, en estos próximos semanas, meses, cambios, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, por ejemplo. Yo lo veo esos son anualizados. Esas sí no se pueden dar. No sería ahora. Ahora, también mencionaban que la demanda de los productos está así como que baja, pero yo veo la ciudad, por ejemplo, aquí, pero sí llenísima, los fines de semana hay mucha gente, el consumo, se supone que hay muchísimas ofertas de trabajo y hay pocos trabajadores. Es que también hay alguna forma de economía que no está contabilizada. Eso, al menos en un reporte que hace poco me tocó leer del INEGI, que está explorando una nueva forma de medir la actividad económica. El INEGI ya tiene claro que hay actividades no reportadas, hay mucha actividad que está por fuera digamos, del ojo del gobierno, y por lo tanto es quizás eso lo que tú estás notando y la gente Facebook, que nos ve. Sí, hay muchas actividades hechas en línea que están utilizando plataformas digitales que están por fuera del ojo del gobierno, y a la gente que nos ve afortunadamente dirá, ¿verdad? Bueno, pues sí, puede ser afortunado porque lo que el Estado tiene que hacer, el gobierno federal mexicano, es preocuparse por funcionar. Me estaba acordando ahora que estaba participando Alejandro, que el Estado ya creó el famoso gas bienestar.
Y el gas bienestar supuestamente bienestar. para ayudar a la gente a tener el gas a menor precio. Esa estrategia a la fecha no ha funcionado. Hay gente que incluso en su vida ha visto uno de estos camiones de gas bienestar, ni lo verá, ¿verdad? En el Entonces, evidentemente no esperar. Yo sé que la gente, los seguidores del presidente, que son muchos, están convencidos de que tienen que actuar y de que cuando actúa lo hace bien, pero les informo como especialista técnico, como alguien neutral, que es un error. Es un error la intervención en el mercado en este momento para tratar de controlar los precios. Es un error. Lo tiene que evitar. Ojalá que el miércoles nos hable de algo así como más simple, más politiquero, que diga, no, voy a hablar con los empresarios y voy a acordar con ellos entre amigos que no suban los precios, los voy a regañar en caso de que ocurra, ¿verdad? Y que ojalá todo quede ahí y que los empresarios lo escuchen y le digan, sí, señor presidente, así lo vamos a hacer, como usted lo dice. El Estado no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, no tiene los recursos para dar seguimiento a ese acuerdo. Así ha sido en el pasado, así será en este momento. Es decir, si llevan a cabo el control de precios o los precios de garantía, será muy difícil lograr que ese acuerdo funcione. Lo que va a hacer es generar lo que ya había mencionado, escasez, mercados negros, corrupción, y va a generar un escenario, tristemente, cada mes, cada día que pasa, se cristaliza más lo que decíamos por allá en el 2019, de que el final del sexenio sería trágico, porque ya estamos hablando de un bajo crecimiento, ya estamos hablando de precios altos, no sabíamos que iba a haber una enfermedad tan severa y tan trágica como el COVID-19, la hubo, no sabíamos que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania, la hay, y no sabíamos las consecuencias pues, de todo esto, es de lo que estamos hablando hoy día. Entonces vamos a cerrar, al parecer, bastante mal el sexenio, y nosotros como ciudadanos, ¿qué hay que hacer? Pues adelantarnos a esas condiciones y comenzar a tomar nuestras consideraciones para no ser tan afectados. Es que es vaya, mi siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer una ama de casa, una madre de familia, un padre de familia, un proveedor? ¿Qué puede hacer en este escenario tan catastrófico que tenemos ya a la vuelta de la esquina? Claro, pues lo hace, yo creo, ¿no, Alejandro? Las amas de casa, los comerciantes, todos en la economía tomamos nuestras decisiones. Yo creo que lo que todavía se tiene que tener más es información, es decir, acudir a los medios ideales para informarse. Este es uno, yo creo, esa es la razón por la que siempre acudo con ustedes, porque creo que es una oportunidad para comunicarle a la gente información fidedigna, información real, certera, con elementos técnicos que les sirva a ellos. Entonces, ahorita yo creo que la clave es informarse, decir, ok, ya me están diciendo que frutas y verduras van a seguir incrementando, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Normalmente lo que hacen las familias es sustituir productos, es decir, comienza a ver aquellos productos que son más baratos, comienza a buscar otros mercados. En el caso del norte no es tan común, pero en el centro y sur de México pues existen muchos mercados sobre ruedas, muchos mercados ambulantes. Aquí hay algunos que otros semanales. Las distancias nos afectan mucho en frutas y verduras porque, bueno, conseguirlos no es tan sencillo como en otras zonas del país. Lo gasto en la gasolina. Lo terminas gastando en gasolinas, exactamente. Pero de cualquier forma las personas van buscando, van encontrando la manera de sustituir, de encontrar precios más bajos. Y ahí vamos todos uniendo esfuerzos, digamos, con iniciativas individuales, buscando lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué va hacia arriba? ¿Frutas y verduras? Frutas y verduras, obviamente carne, lo que es carne de res, pollo, en conjunto como un índice subió 13% y alimentos procesados 10%, o sea, vistos como un conjunto de productos, o sea, por encima del 7.7 que mencionaba Alejandro hace un momento. ¿Comprar arroz, frijoles, ese tipo de alimentos? Mira, en la inflación está dividida cuando la mide INEGI, está dividida en dos partes. La subyacente le llama, la que es, digamos, influenciable por las decisiones del banco, y la no subyacente, que es como volátil, que están productos agropecuarios, como estos citados, y energéticos. Se supondría que la problemática es esa y la otra es más controlada. Bueno, sucede que en este ciclo inflacionario la subyacente es la que más ha asustado porque las mercancías en particular están bajo una constante aumentando. En mucho por lo que ya hemos comentado los dos,
de que está siendo importada esa inflación. Muchas de las mercancías que consumimos los mexicanos son importadas. Entonces, pues dejar de importar es la alternativa, pero entonces dejas de tener ciertos consumos que quizás son necesarios, ¿verdad? Luego, por otro lado, el tema agropecuario y el tema energético, como dice Isaac, hay ciertos productos que están en ese índice que él cita, que están muy por encima de su tendencia de movilidad y que están atados a estos escenarios que pudieran tener problemas de seguridad, de ciclones o problemas de cosecha, etcétera, ¿no? Y en la parte energética, pues la tendencia también es constantemente alcista. Por un lado, porque tienes a una guerra que está provocando los precios altos. Por otro lado, porque tienes un Estados Unidos con ciertas políticas ambientales que no están permitiendo ciertos procesos de fracking. Bueno, se empieza a decir ahí en el mundo de Twitter que hay probabilidades que el gobierno mexicano de repente diga, bueno, está bien un fracking en Coahuila o algo, para empezar a sacar el gas y ser sustituto de Rusia para procesos en Estados Unidos. No, pues bueno. Pero tiene otras consecuencias el fracking. Hablábamos de cambio climático. Sí. Entonces, o sea, estamos ante una serie de decisiones muy complejas. En lo de mientras, los productos ordinarios que son volátiles, como los agropecuarios y los energéticos, probablemente sigan teniendo alteraciones hacia arriba. Okay. Los otros, quizá los de mercancías, habría que evaluar qué parte es la que está siendo importada y está teniendo problemas, como los semiconductores o computadoras o celulares o yo qué sé, o sea, y qué parte es más nacional y empezarían a frenarse más. También veremos cómo se converge en estas retracciones manufactureras hacia América y que potencialmente puedan caer en manos de México algunas partes, y entonces eso también ayuda a ralentizar, pero a la vuelta de 1 o 2 años la inflación. Entonces, ¿es un escenario absolutamente incierto? No. Sí hay luz al final del túnel en términos de que en Norteamérica se empiece a planchar el tema de presiones de precios por escasez de cuellos de botella. Que pasarán con esas inversiones en unos 2 o 3 años. Pero en el corto plazo México la puede sufrir con el ritmo que tenemos ahorita o un poco más grave. Y entonces y hay un tema más del asunto de garantías de precios que no comentamos. El presupuesto del gobierno es de más o menos 6 billones y medio de pesos, billones con B de banco. Bueno, pues estos subsidios no estaban contemplados. Si empiezas a gastar en eso, tienes 2 alternativas, porque la cobija se va a ir haciendo chiquita. O haces deuda pública o haces recortes presupuestarios. Y ya los dos sabemos qué son en este país. Entonces son las decisiones a las que se va a enfrentar el gobierno con estos esquemas, ¿no? Entonces, ¿deuda pública? No. No, definitivamente. No, por lo primero es que va a hacer recortes presupuestarios, pero el problema es que ya está muy ahorcado el gobierno en su gasto corriente. O sea, ya tienes... Ve al SAT a buscar una cita. De hacer grandes proyectos que a lo mejor ahorita no. No creo que van a recortar proyectos, pues es lo que más le gusta al presidente. Más bien, tú ve al SAT ahorita, al Servicio de Administración Tributaria, consigue una cita. Es imposible. Tienen muy poco personal. Imposible. Bueno, pues todavía le van a recortar más. Ese es un tema delicado. Y otra de las cosas que, hablando de los productos, que digo, como ama de casa también, uno se da cuenta cuando va al supermercado, es más difícil ya conseguir hasta la lechuga. O sea, no hay, no sé, un pepino, o sea, ya está escaseando, no sé qué está pasando, ¿no?, en algunos supermercados. No sé. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos ya prácticamente casi al finalizar el programa. Regresamos y ya prácticamente estamos a punto de despedirnos. Ahora sí que como reflexión final. Decirles que la inflación continuará. Este año esperamos que cierre alrededor del 6, entre 6 y 7% en 2022. En 2023 posiblemente ¿Cuánto? Entre 6 y 7% este año. Para este año, 2022, diciembre. Y para el siguiente año yo creo que ya se va a relajar, soy optimista en ese sentido, entre comillas, sería de 5%. Bueno. Y en 2024, bueno, habrá que esperar porque es un año de cambio de régimen y por lo tanto tenemos que esperar cuál es la tendencia que se estaría observando. Esas expectativas son si seguimos así. De seguir así, esa es la tendencia. Bueno, vamos a esperarnos lo que vaya a anunciar. Pero sí, si es como se espera, muy probablemente...
la cantidad sea mayor. Podría generar un caos porque, bueno, la historia sí lo marca. No es que no lo hayamos vivido y no tengamos experiencia. Pues lo mejor es no hacer nada. Lo mejor es que ojalá, lo que les decía, ojalá que el presidente lo deje en algo mucho más ligero, en algo menos complejo, que dañe menos a la actividad económica y que termine siendo más un anuncio de corte político con clara referencia a sus seguidores, ¿no? De cara a la elección del 2024. ¿No? Tranquilizarlos, que estén todos tranquilos. Muy bien. Alejandro. Bueno, pues agradecerles la invitación y en su caso, bueno, combinar a la gente a que tengamos conciencia de que esto ya pasó también, ya sabemos resolverlo eventualmente, es con competencia, es con paciencia y que lo podremos, y prudencia, sí, por supuesto, y eventualmente lo podemos hacer. Y recordar también que la frontera norte tiene su peculiaridad económica, que si bien no es de riqueza, es de mucho trabajo. Hoy en día, el resto del país tiene muchos conflictos económicos en varios indicadores y no pasa eso en Juárez. Entonces, aprovechar nuestro escenario de oportunidad. Que no lo hemos aprovechado debidamente porque... Hay muchos pendientes, por supuesto. Seguimos sin aprovechar, ¿no? También la presencia de la maquiladora. Hay muchos pendientes, pero bueno, pues vienen más, al parecer, con estos acuerdos entre el gobierno estadounidense y México. Y entonces, pues por ahí puede haber una salvaguardia a este vendaval inflacionario que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. No, muchas gracias, Mirna. Gracias, Alejandra. Un gusto tenerlos. Igual. Y bueno, sobre todo muchas gracias a usted que nos hace el favor de vernos todos los lunes. Muchas gracias. Muy buenas noches.